Buen día. Soy la doctora Rocío Salas Chávez de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera de la Universidad Autónoma de Coahuila. Quiero agradecer a la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades esta gran oportunidad de presentar mi investigación en el Congreso Ciencia que Transforma en su tercera edición. Mi tema, estímulos fiscales para la reducción del desperdicio de alimentos en México, un enfoque hacia la sustentabilidad alimentaria. Mi equipo está conformado por la maestra Cristina Ordaz, el doctor Gabriel Díaz, el doctor Rolando Ríos y el maestro Juan Carlos Rodríguez. De comenzar mencionando que la sustentabilidad alimentaria es un reto global que requiere no solamente de la participación de los gobiernos, sino de la sociedad en su conjunto. En México, aproximadamente 28.5 millones de personas padecen de inseguridad alimentaria. Este fenómeno es causado por la pobreza y la desigualdad, pero también se debe al desperdicio de los alimentos, que en nuestro país alcanza cifras impresionantes. Cerca del 34% de la producción nacional se desperdicia. Es aquí donde surgen los actores principales de nuestra propuesta, la figura de los bancos de alimentos. Ellos surgen como una acción efectiva en la redistribución de los recursos alimentarios excedentes, pero su eficiencia hoy en día se encuentra limitada. Nuestra propuesta va enfocada a la creación de un estímulo fiscal. Surge como un factor decisivo para incentivar el apoyo de donantes a estas organizaciones, que no solamente brindan acceso a una alimentación nutritiva para las poblaciones, más vulnerables, sino que también apoyan la reducción en la contaminación generada por el desperdicio. El hambre se define como la condición de no tener suficiente alimento para llevar una vida saludable y activa, incluyendo también la falta de acceso a alimentos como el acceso a alimentos nutritivos. Revisando las cifras en el mundo, tenemos que según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en el año 2021, alrededor de 828 millones de personas sufrieron hambre. Esto representa un aumento de 46 millones con las cifras del año 2020. Tratándose de desnutrición, se estima que 149 millones de niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica, la cual se manifiesta a través de un retraso en su crecimiento, mientras que 45 millones padecen de desnutrición aguda, según cifras de la UNICEF en el año 2022. Según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 345 millones de personas enfrentaron en 2022 crisis agudas de inseguridad alimentaria. Y esta cifra se ha venido incrementando significativamente con relación a los años anteriores. En México, para el año 2022, el 43.9% de la población vivía en condiciones de pobreza. Esto genera que se dificulte el acceso a alimentos nutritivos y suficientes. El 7.4% de los niños menores de 5 años presentan desnutrición crónica, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el año 2021. Principales causas del hambre en México podemos mencionar, como ya lo hicimos por aquí, la pobreza extrema, la desigualdad social. Esto genera que el acceso a los alimentos sea bastante limitado, pero también podemos considerar el cambio climático que ocasiona sequías, fenómenos meteorológicos extremos que impactan en la disponibilidad de los alimentos. También habrá que destacar los conflictos y la violencia que se generan en ciertas regiones del país y que provoca justamente la interrupción de la producción y distribución de algunos alimentos. Las cifras en México, hablando del año 2022, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social menciona que aproximadamente 28.5 millones de personas en el país padecían inseguridad alimentaria, de moderada a severa, siendo la desnutrición un grave problema entre grupos vulnerables, ya sean los niños
y las mujeres embarazadas, sobre todo en comunidades apartadas rurales. ¿Qué genera esta parte de nutrición en nuestros niños? Que ellos abandonen sus estudios, que empiecen a trabajar en trabajos mal remunerados y esto genera un círculo de pobreza. Hablando de desperdicios, podemos definir el desperdicio de alimentos como la pérdida de alimentos que son aptos para el consumo humano, ya sea en el proceso de producción, distribución o en el consumo final. Esto incluye tanto alimentos que se desechan como aquellos que se pierden debido a prácticas insuficientes. Ellen MacArthur define al desperdicio como una oportunidad para la reutilización y el reciclaje. ¿Cuál es la magnitud del problema? La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima que en el mundo se desperdicia o se pierde la tercera parte de los alimentos producidos para el consumo humano. Esto equivale a 1.3 millones de toneladas al año, generando pérdidas económicas estimadas en más o menos 940.000 millones de dólares a nivel global. El panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático calcula que entre el 8 y 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero son causadas justamente por el desperdicio de alimentos. En México se desperdicia alrededor de 20.4 millones de toneladas de alimentos al año, lo que equivale al 34% de la producción total del país. Este desperdicio tiene un costo económico estimado más o menos en 491.000 millones de pesos anuales, según la Cámara de Diputados. Una de las principales causas del desperdicio es falta de infraestructura adecuada para almacenamiento y distribución, así como la cultura del consumo que prioriza el consumo de alimentos por la apariencia de los niños. Derivado del desperdicio de alimentos en México, estos generan un efecto ambiental severo. Esto es porque la descomposición produce el gas metano, un gas que es 25% más potente que el dióxido de carbono. Justo en este punto surgen los actores principales de esta investigación y serían los bancos de alimentos. Debo mencionar que el Objetivo del Desarrollo Sostenible 12.3 busca reducir para el año 2030 el desperdicio de alimentos al 50%, a la mitad. Los bancos de alimentos surgen en la década de 1960 en Estados Unidos como respuesta a la creciente inseguridad alimentaria y el desperdicio de alimentos. ¿Cómo funcionan? Muestro en este esquema cómo funcionan. Primero que nada, ellos se dedican a recolectar los donativos obtenidos de personas físicas, de personas morales o de alguna institución que se dediquen al rubro alimentario. Clasifican, es decir, de los donativos recibidos, clasifican cuáles son aptos para el consumo, cuáles ya no pudieran aplicar. Algunos de ellos cuentan con algún medio de distribución, algunos otros se apoyan de alguna institución que puede apoyar en la distribución de los mismos, hacen entrega o bien hacen llegar toda esta recolección, todos estos donativos a los grupos vulnerables para su consumo. En México existen hasta el momento una red de más o menos 60 bancos de alimentos. Según la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, en 2021 lograron distribuir más de 90 millones de kilos de alimentos, beneficiando con esto aproximadamente 2 millones de personas. ¿Cuál es la propuesta? Nosotros en la Facultad de Administración Fiscal y Financiera revisamos por ahí la Ley de Impuestos sobre la Renta. Actualmente sí se puede efectuar una deducción en materia de donativos, pero esta se encuentra limitada. Ejemplo, si una sociedad, si una empresa otorga un donativo a alguna donataria autorizada ante el Servicio de Administración Tributaria, el monto máximo de donativo está limitado al 7% de su utilidad obtenida en el año fiscal anterior. Que revisamos cuáles fueron nuestros hallazgos. Esto va en varias direcciones.
Primero, si se modifica, si se amplía ese tope, vamos a encontrar una reducción del desperdicio de alimentos. Al incentivar la donación, se disminuye la cantidad de alimentos que terminan en vertederos y que, a su vez, producen las emisiones de gas de efecto invernadero. Después, vamos a encontrar una mejora notable en la nutrición comunitaria. Al aumentar la disponibilidad de alimentos nutritivos, se puede mejorar los índices de salud en comunidades vulnerables. Punto número 3. Vamos a encontrar un fortalecimiento de la economía local. La implementación de estímulos puede generar empleo en sectores de logística y distribución de alimentos, beneficiando a la economía local. Como conclusión, para lograr un sistema alimentario sostenible y equitativo, es necesario reevaluar las políticas fiscales actuales, implementando un estímulo fiscal que contemple exclusivamente a los bancos de alimentos, ampliando la posibilidad de deducción por concepto de donativos, que vimos va a generar varios beneficios en nuestro país. Dejo por aquí algunas preguntas de reflexión. ¿Estamos cerca de lograr la sustentabilidad alimentaria? ¿Es posible erradicar algún día el hambre en el mundo? Dejo por aquí los números de contacto, tanto el mío personal y parte de mi equipo, por si quisiera alguien fundar en esta importante información. Muchas gracias por su atención y nuevamente gracias a la revista latinoamericana por esta enorme oportunidad. Gracias.